Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Jesús, gracias, Padre, porque nos podemos reunir a través de esta plataforma. Jesús, gracias, Padre, por los medios que nos da, Jesús. Te quiero pedir, Dios, que seas conmigo, papá, que me uses, papá, que pueda hablar palabra de ti, Jesús, y que pueda bendecir a tus hermanos, papá, y también a mi familia, Jesús. Muchas gracias, Padre. Dejo todo esto humildemente, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Sí. Como hemos venido escuchando este tiempo, que el Señor está con nosotros en medio de la tormenta, que Él nos da ese alivio a esa incertidumbre que podemos tener día a día por el tema de esta pandemia. Pero puede que esta pandemia sea provechosa para nosotros, tanto provechosa como perjudicial. Hemos estado escuchando que algunas personas se han contagiado de coronavirus y están un poco críticas en su salud. Y también hemos escuchado que esta pandemia ha servido para buscar al Señor, para tener encuentros que a veces no tenemos por el tiempo, por las cosas que hacemos diariamente. Lo que en mi caso les quería contar, y alegría también para la iglesia, supongo, hemos tenido la oportunidad de poder estar en familia. Mi papá está súper pendiente de los cultos del día domingo, y mi mamá también. Ya no tengo ni siquiera que invitarlos porque ellos saben que ya tenemos este espacio y tenemos el tiempo para dejárselo a Dios. Queremos escuchar de Él, queremos darnos cuenta de lo que para cada uno de nosotros. Así que eso también me tiene muy contento. Y también les quería contar que tampoco esto de las clases online es tan malo, porque en realidad me ha ido súper bien. Me ha sacado muy buenas notas, entonces quizás no aprendo lo mismo que estoy aprendiendo en la universidad físicamente, pero de alguna otra forma tratan los profesores de retroalimentar esto y tratan de que nosotros también aprendamos lo que aprendemos en las aulas. Y también entiendo de que no hay otra forma para dictar clases, entonces también entiendo a los profesores por eso. Quizás a veces un poco agobiante por el tema de que tenemos muchos trabajos, muchos informes, pero yo le digo a mis compañeros que no hay otra forma. Tenemos que ser agradecidos por eso igual, porque tenemos los medios. Hay algunos compañeros que no tienen ni siquiera un computador para tener estas clases, sino que tienen clases a través de sus celulares o cosas así. Entonces, también le agradezco al Señor por eso, porque me da los medios para poder conectarme a cada una de las clases. Bueno, yo hoy no les quiero hablar sobre esto de que se viene hablando ya hace tiempo, de que Jesús o que Dios está con nosotros. Sí, o sea, está con nosotros, sí, pero me refiero a que esto se viene hablando ya cada culto. Ya sabemos que Él nos da aliento para salir de esta tormenta que se llama coronavirus, pero yo les quiero hablar de otras cosas. Como dice en el título, prioridades en pandemia. Así le di el título a esta reflexión. Les quería leer dos historias, una bíblica y otra de ficción. Pero me gustaría que ustedes también fueran partícipes de esta reflexión, así que les quiero pedir a alguien que lea en Lucas 10, del 38 al 42. Si alguien es tan amable para leer. Lucas 10, 38, 42. ¿Alguien de buen corazón? No se peleen, por favor. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Ya quién de los dos? ¿Ya tú la puedo mejor? No la puedo, que yo tengo mamá de internet. Ya. Dice, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, encontró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María,
la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Gracias, Pauli. Bueno, y la otra historia que les quería contar es una de ficción, no es realidad. No crean que estoy hablando patrañas. Bueno, esta dice, había una vez un abuelito muy rico, muy ambicioso y con muchas posesiones, que disfrutaba junto a su familia producto a sus largas jornadas laborales. Él era un importante ejecutivo muy ocupado de la empresa donde trabajaba. Un día escuchó a un supuesto profeta que hacía milagros en la tierra donde él vivía. A este hombre le entró la curiosidad por conocerlo. Al día siguiente se topó frente a frente con este supuesto profeta y sin decir ninguna palabra, el hombre quedó congelado mirándolo. Inesperadamente, el hombre de los milagros le habló por su nombre y lo invitó a seguirlo. Le dio la dirección del lugar donde se reunirían con más personas y el anciano aceptó, porque al ver a dicho hombre sentía paz y como que algo le decía que era de Dios. Llegó el día del encuentro, el hombre rico estaba tan agitado con sus labores diarias que hasta se olvidó de su encuentro con el supuesto profeta. Es un poco triste pensar en esto, que, bueno, la segunda historia que a veces nos pasa a nosotros mismos. Nos olvidamos de buscar, de dejar un tiempo para buscar del Señor. Y en la primera historia habla un poco de dos personas, que en este caso serían Marta y María. Me imagino a Jesús llegando cansado de un largo viaje, y sabía que lo iban a recibir en la casa en este caso de Marta y María. Y María yo creo que estaba, bueno, en realidad yo creo que las dos estaban muy entusiasmadas por ver a Jesús en su casa. Pero imagino esas ganas, esa ansia de María al saber que Jesús venía. Y ella dejó todo. No le importó nada. Porque ella sabía lo importante en ese momento. La prioridad. Escuchar al profeta, escuchar al raí. Entonces dice, su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero estaba Marta. Y Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús. Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. Yo creo que Marta no lo hizo con la intención de no buscar a Jesús. Yo creo que ella quiso prepararse para esta gran cena que tenía. Pero en ese momento no era lo importante, lo realmente importante. Bueno, acá en mi casa igual tenemos como un ejemplo de eso. En este último tiempo se está dando. Ustedes ven quién es María y quién es Marta. Ahora se puede ver en mi casa. Pero María entendió perfectamente que ese momento era para buscar, para escuchar, para aprender de este profeta, Jesús, en este caso. Y para volver a la historia del abuelito muy rico, pienso que el abuelito, cuando tuvo este encuentro con Jesús, con este profeta, sí supo realmente, porque la historia dice que él sentía algo especial en este hombre, en este supuesto profeta. Sí sabía que era parte de Dios. Muchas veces nosotros igual sabemos de que Jesús nos está hablando y que quiere que nosotros tengamos un encuentro con Él, pero muchas veces se nos olvida
acordamos un tiempo para juntarnos con él, acordamos un tiempo, una hora para poder buscarle y se nos olvida. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en hacer nuestras cosas diarias, nuestros quehaceres diarios. Yo noté algunas cosas acá. Por ejemplo, en mi caso a veces pierdo mucho tiempo en redes sociales o simplemente estoy muy, no sé, preocupado de cosas que en realidad no tienen sentido, como, no sé, a veces me pongo a ver televisión, pierdo tiempo viendo series, y lo común que tienen estas dos historias es que dos personas priorizan el trabajo. Quizás mantenerse ocupado o el agradar a otras personas. Pero lo que quiero destacar en esta historia es poner en primer lugar a Dios, que es lo que hizo María. Como les decía, yo creo que Marta no lo hizo con la intención o sea, no, ella sabía quién era Jesús, pero quizás no lo hizo con la intención de no escucharlo o de no estar atento a él, sino que yo creo que lo hizo porque era muy atenta y quizás era la mayor y estaba preocupada de que todo saliera muy bien. Pero como les decía, no era prioridad en ese momento. Y lo mismo el anciano, quizás sí creyó, pero el estar pendiente de otras cosas, como a veces nos pasa a nosotros, y priorizar otras cosas que no sea Jesús, nos saca totalmente de lo que deberíamos poner en primer lugar, que en este caso es Jesús. Le quiero dar algunas preguntas. ¿Cuántos de nosotros pasamos más tiempo pensando en el trabajo que hacer desde el hogar? Que muchas veces se nos olvida buscar de Dios. Eso es lo que les decía antes. O peor aún, sabiendo que tenemos tiempo para buscarle, preferimos hacer otras cosas. Como les decía en mi caso, ver televisión, estar en redes sociales, y en consecuencia de eso nos enfriamos. Y lamentablemente es así. Y perdemos la comunión de calidad que tenemos con el Padre, o que teníamos. Entonces, ahora me gustaría leer en Juan 12, del 1 al 8, si es que alguien igual me ayuda con este relato. El Fabio, ahora que no leí antes. Ya, ahora sí. Ya. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era con los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gracias, Fabi. Bueno, en este relato encontramos situaciones súper parecidas a las historias que les relaté antes. Y como les digo, otra vez, María entendió todo, absolutamente todo. Escuchar a Jesús, estar en intimidad como esa, demostrar la máxima expresión de humildad ante él. Al parecer, en este relato, al parecer María como que ya entendió un poco y había aprendido la lección, porque no le llamó la atención a María por haber fregado ese frasco en sus pies. No la volvió a regañar.
Pero había otro personaje que estaba totalmente perdido y totalmente desenfocado del centro. Yo creo que cuando vio esta reacción, este acto de profundo amor de María, yo creo que pegó un tremendo grito. Y reclamando por la actitud de María, que estaba fregando el frasco de perfume que era carísimo. Seguramente pensó que era demasiado estúpido lo que había hecho. Y se apoyó en una excusa súper barata, que era dárselo a los pobres. Pero seguramente, y como dice este relato, Judas no estaba pensando en los pobres, sino que estaba pensando en probarse ese frasco, porque valía muchísimo, ya que era un ladrón. Y es lo que este texto, estos versículos dicen. Como les contaba, este frasco valía muchísimo. Y María lo había invertido en Jesús. Dice acá en el texto que este frasco, este perfume valía el salario de un año. Imagínense un perfume carísimo. No sé qué perfume me puedo imaginar carísimo. Un Lacoste, no sé. Un Dolce & Gabbana. Pero esto era superior a eso. Mucho más que eso. Imagínense un perfume carísimo que cueste un salario de un año. ¿Algún perfume antiguo? El Tabú, no sé. Era mucho más que eso. Todo superaba eso. Y lo que hizo María era un acto valiosísimo. Lavar los pies a Jesús con ese perfume que costaba muchísimo. Fue un acto de humildad. La verdad que María absolutamente lo entendió todísimo, todo. Y lo que valía ese frasco, María lo invirtió en Jesús. Como dije antes, María lo había entendido todo. Creía que era Jesús. Creía quién era Jesús. Y no solo por haber sanado a su hermano Lázaro, porque en Juan 11 relata la historia de cuando Jesús sana a su amigo que era Lázaro. No solo por eso, sino por el amor que Jesús le entregaba cada vez que tenía un encuentro con él. Yo pienso que Jesús era muy amoroso, y cada vez que llegaba a su casa, él, qué sé yo, trataba de entregar todo el amor que el Padre también le entregaba a él. Como decía, es un acto de humildad y reverencia de María. Había superado todo el límite. Lavar los pies en ese tiempo, les cuento un poco de historia pequeña. Era un trabajo que se le asignaban a los esclavos. Cada hombre rico tenía un lavandero de pies que al entrar a sus casas, este hombre con esa humillante labor lo hacía. O sea que era un trabajo designado plenamente a esclavos. Los hombres ricos contrataban esclavos para que cuando llegara visita a sus hogares, estos esclavos lavaran sus pies. Y también las personas que no eran ricas, por así decirlo, que no tenían tanto dinero, también tenían ¿cómo se dice? Su lavatorio al entrar de la casa, porque las personas de ese tiempo andaban como con chalitas. Entonces tenían un calzado abierto. Entonces, todo al caminar y a ir de una ciudad a otra, qué sé yo, se ensuciaban mucho los pies. Entonces, cada vez que entraba a una casa de otra persona o a su misma casa, ellos, antes de sentarse o hacer cualquier cosa, ellos lavaban sus pies. Entonces, siguiendo con la historia, la verdad que esta labor era súper humillante. Súper humillante. Y no solo era eso, sino que los pies de Jesús, que María lavó los pies de Jesús con un perfume que era carísimo. Entonces yo pienso que Judas en ese momento dijo, esta mujer está loquísima, no sé qué le pasa.
porque era un perfume muy caro. Entonces, pero yo que lo decía porque él pensaba en robarse ese perfume, no era entregarlo a los pobres. Pero Jesús le dice esto. Jesús le respondió, déjala en paz. Esto lo hizo en preparación para mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. O sea que María lo que hizo acá fue priorizar. Fue priorizar. Muchas personas van a decir que estamos locos o nos han dicho muchas cosas parecidas por priorizar a Jesús en nuestras vidas. Pero ella estaba consciente de que Jesús era el Hijo de Dios, el dueño de la plata y el oro. ¿Qué importa un perfume si al estar con Jesús lo tenía todo? A veces en nuestras conversaciones, acá en la mesa con mi papá, yo con mi mamá, nos ponemos a hablar de estos temas. Mi papá a veces se preocupa por el dinero y es normal, porque yo creo que cada uno estamos preocupados por eso. Y yo le digo a mi papá que no se preocupe tanto porque somos hijos del Dios de la plata y del oro, siempre recalco lo mismo. Y es lo que esta chica, María, se despreocupó. Ella sabía de que él era el hijo del Dios de la plata y el oro. Entonces no importaba ese perfume, no importaba para nada. Ella solo quería hacer ese acto de humildad, ese acto de amor, humillarse ante Jesús, el rabino, el que le había entregado todo. Bueno, en este tiempo de pandemia se ha dado una oportunidad de oro. Como les digo, para mí esta pandemia no ha sido tan mala. De hecho, ha sido buena para mí. Porque hemos disfrutado en familia. Gracias al Señor no nos ha faltado nada, absolutamente nada. Como ustedes saben, algunos, nosotros hemos estado haciendo ventas de cositas ricas como empanadas. Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de probarlas. Y hemos sido muy bendecidos, muy bendecidos. Y el Señor nos está respondiendo. Yo le digo a mi papá que no se preocupe por esas cosas porque el Señor va a responder. A su tiempo el Señor va a responder y no nos va a dejar, no nos va a dejar. Por eso tenemos que poner en prioridad a Jesús siempre y recordar estas cosas porque a veces se nos olvida. Andamos preocupados en muchas cosas y de verdad que esto se nos olvida. Quizás esto de la pandemia nos tiene demasiado preocupados, nos tiene con esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero tenemos que estar súper conscientes y priorizar de que Dios es Dios y que Él cuida de sus hijos. Como les decía, este tiempo de pandemia es un tiempo de oro, es una oportunidad que quizás no tengamos más. Me refiero con el tiempo que tenemos. Bueno, en algunos, porque yo sé que algunos siguen trabajando y están con su rutina diaria quizás un poco normal. Pero para los que tenemos la bendición de quedarnos en casa y tener este tiempo de buscar al Señor, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros. Es un tiempo donde tenemos que ponerlo en primer lugar. Pasar tiempo en familia buscándolo, humillándonos ante Él. Y como para ir terminando ya, me gustaría leer en Juan 13, un capítulo más allá del que dio Fabián, que es un acto de mucha humildad. Y como les dije anteriormente, María había entendido todo. Jesús sabía de que esto generaba un lazo de amistad, un lazo de que Él está a servicio de nosotros. Él está al servicio de nosotros. Lo que nosotros le pidamos, Él va a estar. Y tenemos que estar conscientes de esto, porque Él nos demostró esto. Como título dice, Jesús lava los pies a sus discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, dice, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio
que realizó la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas, y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y secárselos con la toalla que tenía en la cinta. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero en algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces lávame también las manos y la cabeza, Señor. No solo los pies, exclamó Simón. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Bueno, en este relato podemos ver que Jesús también puso en práctica este acto de humildad. Como les decía antes, este trabajo lo hacían los esclavos. Pienso en ese momento en que estaban reunidos en la mesa o entrando a este cuarto donde iban a cenar, y todos mirándose las caras, pensando en que quién le iba a lavar los pies. Y pienso en que Jesús atinó y dijo: bueno, voy a hacer este acto de humildad para poder tener una relación íntima con ustedes. Jesús necesitaba hacer esto para demostrarnos que Él está al servicio de nosotros, de que podemos tener una relación de amistad con Él. Y este acto supera todo acto de humillación, de humildad. Jesús se paró de la mesa y me imagino la cara de los discípulos así como: no, mal. Teníamos que habernos animado nosotros, la verdad. Pensando, yo creo, los discípulos. Y Jesús se paró, se puso el manto, y en alguna versión dice, la versión Reina Valera creo, dice que no escatimó ser hijo de Dios. O sea, él podía haberse sentado tranquilamente porque lo tenía más que ganado y esperar que alguien le lavara los pies. Pero ahí vemos cómo es de servicial Jesús y cómo es servicial con nosotros en este momento. Entonces, como les decía antes, después de contarles este acto de humildad, pasemos tiempo en familia buscando al Señor, pongamos en prioridad eso, humillémonos ante Él, reconozcamos que Él es el Señor, pero buscar una intimidad de calidad con Él, como lo hizo María. Ya, como les mencioné anteriormente, era la máxima calidad, la forma de buscar de María a Jesús. Ella priorizó eso ante todo. Podía haber estado haciendo cualquier cosa, como Marta, por ejemplo, o ponerse a trabajar, qué sé yo, en cualquier cosa. Pero María priorizó eso. Priorizó el momento con Jesús. Priorizó un momento de calidad con Jesús. Entonces, haciendo esta reflexión, se me vino a la mente esto, de que debemos entregar nuestro mejor perfume a Jesús. No uno barato, no sé, no se me viene a la mente uno barato. Pero no entreguemos un perfume barato, entreguemos el mejor perfume, porque creo, y yo creo que ustedes también, de que Jesús se merece el mejor perfume. El mejor perfume. Hagamos como María. Quizás no como Marta en este momento. Ocupemos este tiempo que tenemos, quizás como no en otras oportunidades. Ocupemos este tiempo para entregarle un tiempo de calidad al Señor. Un tiempo donde derramemos nuestro perfume, el Dolce & Gabbana, qué sé yo, el Lacoste,
Derramemos ese perfume, el más caro, porque Jesús se lo merece. Prioricemos ante todo eso. Ocupemos estas horas que tenemos quizás de sobra, aunque no deberíamos darle las sobras a Jesús, pero aprovechemos estos tiempos que tenemos para poder entregarle ese tiempo de calidad a nuestro Señor, porque Él se lo merece. Y como último les quería dejar una pregunta que dice así. Jesús nos invita a un encuentro de calidad con Él. ¿Lo vas a considerar? ¿Lo considerarás? Bueno, muchas gracias por habernos escuchado y gracias al Señor porque también me da esta oportunidad de poder compartirles una palabra de reencuentro con Él. Si es que ha estado un poco fría la relación o no hemos tenido ese tiempo que realmente necesitamos para buscarle, para tener ese encuentro de calidad, como dice en esta frase. Muchas gracias.